Hola, les habla la psicóloga Yulia Latunenko. Ha llegado el momento de hablar con ustedes sobre la madre no separada. Ya hemos hablado de lo que ocurre cuando los hijos adultos no se separan de sus padres durante la adolescencia y de los problemas que esto genera más adelante en su vida adulta. Hoy vamos a analizar este problema desde otra perspectiva. Desde el punto de vista de la madre, cuando el hijo intenta separarse, pero la madre bloquea o sabotea cualquier intento de separación porque ella misma no está separada. Como siempre les pido que se suscriban a mi canal porque aquí hay mucho contenido interesante sobre psicología y que le den like a este video. Y escriban en los comentarios si han tenido este problema con su propia madre. ¿Han sentido lo difícil que le resulta a su madre separarse de ustedes? Bueno, y hoy empezaremos con el hecho de que una madre no separada parece quedarse atrapada en el pasado y no se da cuenta de que ha pasado el tiempo, que su hijo ya tiene 20, 30, 40 años. Para ella, el hijo sigue siendo un niño o una niña de 5 o 7 años. Y la madre todavía intenta controlar al hijo, ¿no? Darle consejos, instruirlo, enseñarle. A pesar de que el hijo, por su nivel educativo e intelectual, muy a menudo, ya ha superado, ha sobrepasado a su madre. Tiene, por ejemplo, varios títulos universitarios, mientras que la madre, por ejemplo, tiene una formación de enfermera, como en mi caso. Y yo, por ejemplo, tengo 3 títulos universitarios. Y mi madre aún piensa que entiende mejor cómo hay que vivir e intenta darme consejos, hacerme observaciones, criticarme. Es decir, una madre así se queda anclada en el pasado, se fija en la edad de 5 a 7 años de su hijo, cuando todavía se le puede controlar, cuando el niño aún no entiende completamente cuáles son sus propias necesidades y cuáles son las de la madre, cuáles son sus propios sentimientos y cuáles son los de la madre. Una madre así considera a su hijo como su propiedad. ¿Por qué la madre no deja ir a su hijo? No le permite volverse independiente, como si lo atara a sí misma a través del sentimiento de culpa. Y este sentimiento de culpa es como un cordón umbilical psicológico que aún no se ha cortado. En la adolescencia, cuando este cordón se rompe con la rebeldía adolescente, el hijo intenta decir, soy independiente, sé mejor que tú, ya no eres una autoridad para mí, lo cual ocurre de manera completamente natural. Por eso los padres dicen, ay, qué periodo tan terrible es la adolescencia. E intentan quebrar al hijo, doblegar su voluntad, prohibirle ser independiente, inculcarle que no es nada, que no es capaz de hacer nada por sí mismo, que no puede hacer nada sin sus padres. ¿Por qué hacen esto los padres? Porque en realidad no quieren soltar su propia importancia, porque en la vida de esos padres, por lo general, no hay nada interesante, no tienen una ocupación propia a la que dediquen toda su vida, están vacíos por dentro. A menudo estos son padres narcisistas que intentan llenar su vacío interior a través de sus hijos. Y cuanto más aburrida y vacía es la vida de esa persona, más se aferra a su hijo e intenta aumentar su propia importancia considerándose una madre heroica o un padre heroico. Bueno, esto se refiere más a las madres, ¿no? Porque con mayor frecuencia es la madre quien bloquea el proceso de separación del hijo, ¿no? Ya que ella misma no está preparada para separarse. ¿Sabes? Cuando mi hijo cumplió 16 años, en parte en broma y en parte en serio me dijo, sabes, mamá, ahora soy adulto y tú estás en segundo lugar para mí. Ahora, en primer lugar para mí están las chicas. Y tú, por favor, ocúpate de tus novios.
Ahora ellos son tu prioridad y yo quiero estar en segundo lugar. Así, de manera intuitiva, el niño sintió que necesitaba separarse y que la madre también debía hacerlo. Como decía uno de mis profesores de psicoterapia, cuando el niño cumple unos 14 o 15 años, la madre debe reducir un poco su presencia en la vida del hijo, disminuir ese amor tan insistente y abrumador y dirigirlo un poco hacia sí misma, prestar atención a lo que llena su propia vida o enfocarse en su pareja. Mejor aún si ese es el esposo, si es el padre de ese niño. Pero normalmente sucede que para cuando los hijos crecen, la relación entre la madre y el padre ya no resulta interesante. Está deteriorada por muchos resentimientos y la falta de intereses en común. Oh, por eso mi profesor dijo, bueno, si no es con el padre, tal vez sería mejor conseguirse un amante, en vez de atacar y asfixiar de amor a tu propio hijo. Oh, por eso entiendo muy bien lo que exactamente me dijo mi hijo. De esta manera, él me pidió que le diera distancia o que le diera espacio para desarrollar su conciencia adulta, su vida adulta e independiente. Y no me ofendí en absoluto por eso. Incluso me resultó agradable que mi hijo percibiera con tanta sensibilidad su propio camino de desarrollo psíquico interno. Pero la mayoría de las madres, por el contrario, no quieren alejarse de sus hijos. Se aferran con un agarre mortal a la vida de sus hijos. Llaman todos y cada uno de los días, persiguen a su hijo. Se dedican, ya saben, a una especie de acoso parental. ¿Por qué no me has llamado? ¿Por qué no llamas todos los días? Hacen que sus hijos sientan culpa. Los hijos no quieren llamar todos los días. Eso les molesta. Pero para evitar el sentimiento de culpa, los hijos llaman en contra de su voluntad a esas madres solo para cumplir, para librarse de esa culpa que la madre le inculca al hijo si, según sus estándares, el hijo no le presta suficiente atención. Pero la cuestión es que el hijo no le debe nada a su madre porque el hijo no pidió esta vida se la dio la madre al hijo por su propia decisión. Fue un regalo, no una deuda. Pero normalmente parece que una madre no separada quiere que le devuelvan esa deuda que ella dio. Pero veamos, ¿qué es lo que la mayoría de las madres les dan a sus hijos? Que tengan zapatos, ropa, pagan por diferentes actividades de desarrollo. Se aseguran de que estudien bien en la escuela, pero emocionalmente no llegan a ser verdaderas madres. Emocionalmente pueden ser frías, pueden ser ansiosas, pueden ser personas que no respetan los límites del niño, considerando al hijo como su propiedad. Incluso exageran, inflan su propia importancia en el papel de madre. Este tipo de madres se identifican a sí mismas con el rol de madre. Dejan de ser personalidades porque soy una madre heroica, yo te di a luz y ese es el único logro de esa persona al que se aferra si no tiene ningún otro logro, no tiene creatividad, no tiene algún asunto interesante, no tiene suficientes contactos, pasatiempos, no tiene con qué llenar su vida. Esa madre se aferrará a su papel de madre porque es lo único que tiene y por lo que supuestamente puede respetarse a sí misma. Pero reproducirse, vestir y alimentar a un niño es, en principio, un nivel, bastante bajo. Es un nivel puramente animal, con tal de que el niño sobreviva, pero una verdadera madre presta atención al ámbito emocional del niño. Ella construye un apego de tal manera que luego en la adolescencia el niño pueda separarse sin dolor. Pero la propia madre
No tiene un tipo de apego saludable, por eso crea una relación de dependencia con su hijo. Y entonces, cuando el niño crece, la madre se vuelve realmente obsesiva. Ella culpa al hijo de no haber llamado suficientes veces, de no haber venido las veces necesarias o de no haberse interesado lo suficiente por la madre. A menudo estos padres dicen, bueno, llámanos, ya estamos viejitos. Pero cuando empiezas a hacer todas estas investigaciones arqueológicas, resulta que esos padres en la infancia en realidad podían ser muy indiferentes y fríos. Y nunca se les pasaba por la cabeza que el niño necesitaba amor, calidez, abrazos. Ellos se ocupaban de la huerta, se ocupaban del trabajo, se ocupaban de las peleas entre ellos. Les daba igual el niño y no entienden en absoluto qué semilla, qué pequeña semilla sembraron en ese suelo, un suelo del que luego esperan que algo crezca, pero allí no crece nada, salvo el sentimiento de culpa del niño. Un niño así puede quedar atado de por vida a ese sentimiento de culpa. Asume la responsabilidad por los sentimientos de sus padres. Sirve, se convierte en una especie de esclavo de sus padres. Y se le impone la responsabilidad de ser la madre o el padre de sus propios padres. Es decir, los roles se invierten. Los padres provocan que su hijo asuma la responsabilidad parental por ellos. En otras palabras, quieren convertirse en hijos para sus propios hijos. ¿Por qué? Porque la vejez. Porque ellos no se imaginan su vejez como algo vivo, saludable, alegre, pleno, interesante. Es decir, la vejez es, en principio, el resultado y la metáfora de cómo una persona ha vivido su vida. Y si en la vejez una persona empieza a enfermarse gravemente, eso significa que emocionalmente ha estado enferma toda su vida. Mentalmente la persona ha estado enferma. Si en la vejez una persona comienza, por ejemplo, a desarrollar demencia, eso significa que ha vivido su vida como una persona loca. Si en la vejez empiezan a doler las rodillas, eso significa que la persona fue rígida en su vida. Así, bueno, ¿qué significa la palabra rígida? Que no es flexible, simplemente terca, inflexible, no podía. Mirarse a sí misma de manera crítica, cambiar su opinión o su actitud hacia sí misma. Solo así y de ninguna otra manera. Luego empieza a doler la columna vertebral. Empiezan a doler empiezan a doler las articulaciones de esa persona. Es decir, la vejez es una metáfora de cómo la persona ha vivido su vida. Y cuando llega la vejez, la persona empieza a temer mucho la impotencia, las enfermedades, porque intuitivamente sabe que le esperan enfermedades, ya que su vida no fue saludable. Esa persona, madre o padre, empiezan a convertirse en personas muy buenas. Y entonces el hijo dice, bueno, él o ella ha cambiado mucho, mamá cambió cerca de la vejez, se volvió más suave, más buena, ya no grita, pero necesita que le presten atención, que la llamen. Se ofende simplemente cuando el hijo no le presta atención. ¿Por qué es así? ¿Por qué sucede esto en la vejez? Porque la verdad es que esa mamá tiene miedo de quedarse sin alguien que la cuide en la vejez. Y en realidad no es, no. Es un ablandamiento tan antinatural, sino que es un ablandamiento del carácter provocado por el miedo a la impotencia en la vejez. Por eso no es verdad. Ese ablandamiento y esa bondad están relacionados con el miedo a la vejez y la necesidad de tener, por si acaso, a alguien que la cuide. Por eso esa mamá será insistente, por esto provocará lástima en el hijo y manipulará esa lástima. Ay, soy tan desdichada.
Como dice mi madre, yo soy material desechado, ahora ya no le sirvo a nadie. Soy una madre heroica, lo hice todo. Quise tanto a mis hijos. Y cuando empiezas a recordarle cómo quisiste a tus hijos, los golpeabas brutalmente, los insultabas cruelmente, pero bueno, el cerebro de una persona así está hecho de tal manera que empieza a hacer gaslighting y a decir, no, eso no pasó. No, ustedes se lo inventaron todo. Soy una madre heroica y punto. Y la psique de una persona así empieza a servir a la necesidad de tener una cuidadora en la vejez. Aunque pueden realmente esperar eso cuando han sembrado indiferencia y nunca fueron padres normales y psicológicamente sanos, cuando el niño creció como fuera, como una mala hierba en el huerto. Esta es una de las formas de no separación de la madre que se manifiesta en provocar lástima, en manipular a través de la compasión. Pero hay otra variante de manifestaciones de una madre no separada, sobre la que ahora voy a añadir. Pero antes de continuar con mi video, como siempre les pido que se suscriban a mi canal y le den like a este video. No lo olviden, es muy importante. Entonces, el segundo tipo de madre no separada es una madre más agresiva que ataca. Ella se mete en la vida de su hijo, sigue dando consejos, sigue viniendo de visita. Cuando no la esperan, ni siquiera avisa que va a venir. Ella manda en la casa de su hijo. Ella dirige como si fuera la principal. No puede permitir, por ejemplo, si es la madre de un chico, no puede aceptar que otra mujer sea más importante que ella. Y esa madre intentará ocupar psicológicamente el lugar donde debería estar otra mujer, es decir, la elegida de su hijo. Ella ocupará y cerrará ese espacio con su propia presencia. No, ella es la mujer principal en la vida de su hijo. Estos hijos suelen decir que madre hay una sola en la vida, pero mujeres puede haber muchas. Y eso es una desvalorización de la persona que está a tu lado. Muy a menudo todos esos problemas que el niño tuvo en la infancia con su madre fluyen como por una tubería hacia la relación con su esposa o con la pareja que eligió para su vida. Es decir, todas las proyecciones negativas van, por así decirlo, hacia la esposa, mientras que la madre permanece en un pedestal idealizada. Es que es la madre. La madre es sagrada. Eso es. Pero, bueno, y la madre todavía no, como que no deja ir a su hijo. Ella puede atacar a su nuera, ser una suegra bastante agresiva y dura, que protege a su hijito de la nuera como una águila, en lugar de simplemente dejar al hijo y a la nuera, permitirles que vivan su propia vida y construyan por sí mismos sus propios límites. No, una madre así será una participante activa en todos los acontecimientos de la joven familia. Ella romperá los límites de la familia. Ella influirá en su hijo y le hará creer que su elegida no es digna de él, que él merece algo mejor. Y el hijo buscará en su vida a una mujer que le recuerde mucho a su madre. Por eso las madres no separadas son en realidad como un tumor canceroso en el cuerpo de una familia joven. En general, no recomiendo a las parejas jóvenes apresurarse a conocer a las familias del otro y hacer esto, ya saben, este espectáculo de te voy a presentar a mi mamá. Eso es una señal de alarma muy preocupante. Cuando un chico lleva a su pareja para que la conozcan, para que su madre evalúe a su futura nuera, todo esto es una muy mala señal y de muy mal gusto porque la madre no tiene la autoridad para juzgar. Eres tú quien ha elegido, es tu decisión. Construye una relación con esta chica, con esta mujer. Tu madre aquí no tiene nada que ver en absoluto.
Tu madre tiene a su propio esposo que se ocupe de construir su relación con él. Por mi experiencia, cuanto más tarde conozcas la madre de tu esposo o de tu pareja, mejor. Esto también aplica en sentido contrario a los hombres, que se apresuran a conocer a la suegra. Me parece que la pareja primero debe construir sus propios límites, sentir esos límites entre su nueva familia y las familias de sus padres. Y solo después de eso, si realmente existe esa necesidad, conocer a los padres del otro, pero eso debe ser después de un tiempo. No se apresuren a hacerlo. Sí, por supuesto, los padres se van a ofender porque como sabemos ellos necesitan entretenimiento a través de la vida de sus hijos y ese entretenimiento muy a menudo arruina la vida de los hijos porque los padres están demasiado involucrados en la vida de la pareja joven y muy a menudo las madres de los hijos compiten con sus nueras. ¿Quién es la mejor esposa para mi hijo? ¿Quién es la mejor madre para mi nieto? Por eso, traten de depender lo menos posible de sus padres cuando ya estén formando su propia familia joven. Cualquier forma de dependencia puede llevar a que su familia sea destruida desde fuera precisamente por la presencia de padres no separados que en su vida. Así que suscríbanse a mi canal, denle like a este video, es muy importante y escriban en los comentarios si han tenido este problema con una madre no separada o con un padre, pero más a menudo tratamos con madres que sabotean la separación de sus hijos y muy a menudo se entrometen en la vida de su hijo, se vuelven insistentes, exigen atención, culpan. ¿Tienen ustedes estos problemas? ¿Cómo han lidiado con estos problemas?